Hoy vamos a hablar de algo que debería estar en todos los titulares, pero que curiosamente ha sido silenciado o minimizado por los medios corporativos, algo que revela no solo una crisis económica inmediata, sino una transformación estructural profunda en las relaciones comerciales de América del Norte. Y les voy a decir desde ahora, esto no es solo carne de res, esto es sobre el colapso de un orden económico que Estados Unidos creyó eterno, sobre cómo el capitalismo en su fase actual genera contradicciones tan profundas que incluso los aliados más cercanos comienzan a reconfigurar sus estrategias para protegerse de la volatilidad e impredecibilidad del PURCOM imperio. Permítanme comenzar con los hechos concretos. Los ganaderos estadounidenses, especialmente aquellos en Texas, Nebraska y Kansas, despertaron una mañana creyendo que tenían asegurado uno de los mercados más lucrativos y estables de las últimas décadas, Canadá, su vecino del norte, su socio comercial más confiable bajo el Tratado de Libre Comercio. Los contratos estaban firmados, la carne procesada y empaquetada, los camiones cargados, las familias ganaderas que han estado en este negocio por generaciones anticipaban una de las temporadas más rentables en años. Y entonces, sin advertencia previa, sin negociación, sin periodo de transición, Canadá cerró la puerta. Más de 1,500,000 toneladas de carne de res estadounidense fueron rechazadas, no retrasadas, no sujetas a renegociación, rechazadas completamente. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente reveladora. En cuestión de horas, no semanas, no meses, en horas, México intervino y se apoderó de ese mercado de 0 millones de dólares. Un mercado que los productores estadounidenses asumían que les pertenecía por geografía, por historia, por la pura inercia de décadas de dominio comercial. Ahora bien, antes de que piensen que esto es simplemente un problema de regulaciones sanitarias o un malentendido burocrático, déjenme ser absolutamente claro, esto es un síntoma de algo mucho más profundo. Es la manifestación visible de un sistema económico global que está entrando en una fase de realineación fundamental y Estados Unidos, la superpotencia que durante el estrados siglo XX dictó los términos del comercio global, de repente se encuentra no solo desafiada, sino reemplazada, y no por China, no por alguna potencia rival distante, sino por México, un país al que los líderes estadounidenses han despreciado, minimizado y tratado como un socio menor durante décadas. Entonces pregúntense esto, ¿cómo es posible que una industria que parecía intocable, que parecía blindada por la geografía y por tratados comerciales, colapse tan rápido? ¿Cómo es posible que Canadá, el aliado más cercano de Estados Unidos, tome una decisión tan drástica sin siquiera un periodo de consulta? Y más importante aún, ¿cómo es posible que México, supuestamente el eslabón débil de América del Norte, estuviera tan preparado, tan listo, tan coordinado, que pudo ocupar ese espacio en días? Estas no son preguntas retóricas, son preguntas que revelan las fracturas estructurales del sistema capitalista contemporáneo. Y si ustedes se toman el tiempo de seguir este análisis conmigo hasta el final, van a entender no solo lo que pasó con la carne de res, sino lo que está pasando con el orden económico global en su totalidad. Y les adelanto, no es bonito, no es tranquilizador, pero es absolutamente necesario entenderlo si queremos navegar el futuro que se está desplegando frente a nuestros ojos. Así
que quédense conmigo porque esto va mucho más allá de un contrato cancelado. Esto es sobre el fin de una era. Ahora comencemos por entender qué fue exactamente lo que detonó esta crisis en la superficie. La explicación oficial es que Canadá actualizó sus regulaciones sanitarias para productos cárnicos importados. Suena rutinario, suena como el tipo de ajuste técnico que ocurre todo el tiempo en el comercio internacional, pero aquí está el detalle que los medios corporativos omiten convenientemente estos cambios regulatorios. No, incluyeron periodos de transición, no hubo exenciones temporales, no hubo negociaciones previas con los productores estadounidenses. Las nuevas reglas descalificaron inmediatamente una porción masiva de los envíos de carne de res de Estados Unidos, haciéndolos no conformes de la noche a la mañana. Esto no es un accidente, esto no es incompetencia burocrática, esto es una decisión política deliberada. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué Canadá, un país que durante décadas ha sido el socio comercial más confiable de Estados Unidos, tomaría una decisión tan abrupta, tan disruptiva, que claramente sabían iba a generar tensiones diplomáticas? Para entender esto, tenemos que ir más atrás en el tiempo. Tenemos que mirar las decisiones de política comercial que Washington ha tomado en los últimos años. Decisiones que sistemáticamente han erosionado la confianza y la previsibilidad que alguna vez caracterizaron las relaciones comerciales de América del Norte. Durante años, los legisladores estadounidenses operaron bajo la suposición de que Canadá no tenía alternativas viables a los productos estadounidenses. Esta suposición llevó Escúchenme bien, tácticas porque lo que voy a comerciales cada contarles vez hoy más es una de agresivas, esas aranceles historias que los impredecibles, economistas de Wall Street requisitos de prefieren no inspección discutir en arbitrarios, público. Es presión una historia política sobre cómo vinculada el a hombre más disputas poderoso del mundo completamente no lanzó una guerra relacionadas, comercial desde contra su oleoductos vecino del sur, energéticos prometiendo hasta destruir su regulaciones economía, ambientales. prometiendo Cada traer uno de de vuelta estos los empleos movimientos a fue Estados defendido Unidos, por Washington prometiendo como acabar con lo que él simplemente llamaba negociación el dura, peor como acuerdo proteger los comercial de la intereses historia, y nacionales. terminó siendo Pero derrotado para por su Canadá, propio tratado. cada uno de Sí, estos lo escucharon movimientos bien. se sintió Donald como Trump está siendo coerción, derrotado como la por el TMC, por el instrumentalización del acuerdo que poder él mismo negoció, económico para por el forzar tratado que firmó concesiones con bombos políticas. y Y platillos aquí es en su donde el primer mandato, análisis presumiendo marxista que se era el vuelve mejor acuerdo absolutamente comercial jamás indispensable, firmado. porque lo La que ironía estamos es tan viendo no deliciosa es que simplemente casi un parece problema de ficción, diplomacia pero no fallida, lo es. es la Los expresión números están ahí en lógica blanco de y cómo negro para funciona quien el quiera capitalismo verlos. En monopolista octubre de en su fase 2025, imperialista. México El registró capital exportaciones por estadounidense, 66.13 respaldado mil por el millones, poder del Estado, 66 mil asumió que podía millones dictar en un solo términos mes. Es unilateralmente el mes porque de tenía el mayores poder de exportaciones mercado en para toda la hacerlo. historia del Pero lo país. que no Un calcularon, récord absoluto, que la un arrogancia aumento del imperial les 14.2% impidió respecto al ver, año anterior, es que el estaban mayor creando incremento mensual desde precisamente julio de las 2024. condiciones Y esto para no que sucedió en surgieran tiempos de paz comercial. Esto alternativas. sucedió en medio de Estaban aranceles del incentivando a sus 25% socios sobre el acero comerciales mexicano, a en buscar medio de proveedores aranceles más del confiables, 25% más sobre el aluminio predecibles, mexicano, menos en propensos medio de a usar el aranceles del comercio como arma 25% política, sobre los y automóviles México vio mexicanos, esa en medio de la oportunidad. retórica más Ahora quiero agresiva que que hemos entiendan visto algo entre estos dos fundamental países sobre cómo en México décadas. se Mientras preparó para tanto, este momento, ¿qué está pasando del porque otro la lado de la narrativa frontera? dominante en Los los aranceles medios de Trump están estadounidenses recaudando es que 100.000 México millones de dólares, simplemente tuvo menos de lo suerte, que la que Casa estaban Blanca en proyectó. el lugar 100.000 correcto, millones. en el momento El correcto. secretario del Pero Tesoro, eso es Scott completamente Pezan, falso. prometió en La agosto realidad es que que los México aranceles llevaba recaudarían años muy por encima de preparándose medio billón, sistemáticamente quizás para hacia este tipo billón de de dólares. oportunidad. Los datos Después de un reales hasta escándalo de noviembre contaminación muestran que apenas casi llegarán a paraliza sus 400.000
exportaciones Escúchenme bien, hace una porque década, lo que voy a México contarles no hoy se es quedó una de esas lamentándose. historias que los Emprendió economistas una de de las Wall reformas Street agrícolas más prefieren no discutir ambiciosas en público. del hemisferio Es una occidental. historia sobre cómo el Invirtieron hombre en más poderoso instalaciones del mundo de inspección lanzó de una guerra última comercial generación, contra su vecino del implementaron sur, sistemas prometiendo de destruir trazabilidad su economía, más prometiendo transparentes que los traer de vuelta protocolos los empleos a estadounidenses, Estados Unidos, alinearon sus prometiendo estándares acabar con lo sanitarios que él con llamaba los el mercados peor acuerdo europeos y comercial de la asiáticos. historia, Y aquí está la terminó parte siendo crucial. derrotado por su propio tratado. Establecieron Sí, lo asociaciones escucharon bien. estratégicas Donald con Trump está minoristas siendo y derrotado por el distribuidores TMC, por el canadienses acuerdo años que él antes de que mismo esta negoció, crisis por el estallara. tratado que firmó Entonces, con bombos y cuando Canadá platillos cambió en sus su primer regulaciones, mandato, los presumiendo que productores era el mejor estadounidenses acuerdo comercial fueron jamás tomados firmado. completamente por La sorpresa, ironía es tan pero deliciosa que México casi estaba parece esperando ficción, con productos pero que no lo es. cumplían todas Los las nuevas números están ahí normativas en blanco y con negro para quien quiera certificaciones ya en verlos. PSE En octubre de orden, 2025, con una estructura México de precios registró competitiva, exportaciones con por relaciones comerciales ya 66.13 mil millones, establecidas. 66 Esto mil no millones fue en improvisación, un solo esto mes. fue Es el mes planificación de mayores estratégica exportaciones a en toda la largo historia plazo. del país. Y esto nos Un lleva a récord una de las absoluto, ironías más un brutales aumento de del toda esta 14.2% situación. respecto al año anterior, Estados Unidos, el mayor el incremento país que se mensual jacta desde julio de su eficiencia 2024. capitalista, Y esto no de su sucedió en capacidad de tiempos de paz innovación, comercial. de su Esto dominio sucedió de los en medio de mercados aranceles globales, del fue 25% completamente sobre el acero superado mexicano, en estratégicamente medio de por un aranceles país del al que sus 25% sobre líderes el aluminio rutinariamente mexicano, describen en medio como de aranceles atrasado, del como 25% como sobre los incapaz automóviles de mexicanos, competir en en medio igualdad de la de retórica condiciones. más agresiva La que hemos verdad visto incómoda que entre estos dos Washington países se en niega a décadas. reconocer Mientras es que tanto, México no ¿qué está robó pasando este del otro mercado? lado de la frontera? Estados Unidos Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, a través de 100.000 suposición millones. de que El su secretario posición del Tesoro, dominante era Scott permanente Bessent, prometió e en agosto incuestionable. que los Y aranceles ahora las recaudarían muy por consecuencias de esa encima de medio arrogancia están billón, golpeando a las quizás familias hacia billón de estadounidenses, dólares. pero Los no de datos la reales manera hasta que los noviembre políticos muestran quieren que apenas ustedes llegarán piensen, a porque 400.000. cuando un Escúchenme acuerdo bien, de porque esta lo que voy a magnitud contarles colapsa, hoy es no una de son los esas políticos historias en que los Washington economistas de Wall quienes Street pagan el precio, prefieren no discutir son en los público. ejecutivos Es una historia corporativos, sobre cómo no el son hombre los más analistas que poderoso mal del mundo calcularon la lanzó situación, una guerra son los comercial trabajadores, contra su son vecino del sur, las familias ganaderas prometiendo que destruir hipotecaron su sus economía, propiedades, prometiendo esperando que traer de estos vuelta los empleos contratos a se Estados cumplieran. Unidos, Son los prometiendo trabajadores de acabar con lo empacadoras, que él son los llamaba el conductores de peor camiones, acuerdo comercial son de los la historia, y empleados terminó de siendo almacenes derrotado por su refrigerados. propio tratado. Todo el Sí, lo ecosistema escucharon bien. económico Donald construido Trump está alrededor siendo de la derrotado por el expectativa TMC, de que por este el acuerdo mercado que él era mismo estable. negoció, Y por el déjenme tratado que profundizar en firmó esto, con bombos y porque es platillos crucial en su entender primer quiénes mandato, realmente presumiendo sufren que cuando era el estos mejor acuerdo acuerdos comercial jamás comerciales firmado. colapsan. La ironía es tan Estamos deliciosa hablando de que casi comunidades parece enteras en el ficción, medio pero oeste no lo es. estadounidense Los números que están ahí en blanco y dependen de negro la para quien industria quiera ganadera. verlos. En octubre Pequeños de pueblos 2025, donde la economía México local registró gira exportaciones por completamente alrededor de los 66.13 mil millones, ranchos, las 66 subastas de mil ganado, millones las en un plantas solo mes. procesadoras. Es el los mes servicios de mayores exportaciones transporte. en toda Cuando la un historia mercado de del país. 1,000 Un récord millones de absoluto. dólares desaparece, Un aumento del no es solo un número en 14.2% una hoja respecto de al año cálculo. anterior. Es El el mayor dueño de la incremento ferretería mensual desde julio de local que ve cómo sus 2024. ventas Y esto caen no porque los sucedió en ganaderos tiempos de ya paz no pueden comercial. comprar Esto equipos. sucedió en Es medio el de banco aranceles del comunitario 25% sobre el enfrenta acero una mexicano, ola de préstamos en medio en de mora aranceles del porque las familias 25% ya sobre no el pueden aluminio pagar sus mexicano, hipotecas. en medio de Es el aranceles del distrito escolar, que 25% tiene sobre que los recortar automóviles programas mexicanos, porque en medio la de la base retórica impositiva más se agresiva está que hemos visto erosionando. entre estos Esta dos es la países realidad en material décadas. del colapso Mientras tanto, económico ¿qué está que los pasando del otro lado tecnócratas de en la Washington frontera? Los raramente aranceles de ven o Trump entienden. están recaudando Y 100.000 mientras millones de estas dólares, comunidades menos de sufren, lo que la Casa mientras Blanca estas proyectó. familias luchan por 100.000 mantener millones. operaciones El secretario que han del Tesoro, sostenido Scott durante Bessent, generaciones, prometió en los medios agosto que corporativos los están aranceles ocupados
recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Están hablando Los de datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, no van a darles esta perspectiva en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. No les dicen que en octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, está erosionando no porque fue robado por fuerzas externas, es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024, y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que
voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. De América del Norte, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece deliberadamente ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlo. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo significativo. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás la volatilidad diplomática constante. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlo. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su
vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. Ya la ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlo. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, porque no tienes alternativa, pero en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto. Un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países, son la expresión lógica predecible de las contradicciones. ¿Qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, era un recordatorio de que depender demasiado de Estados Unidos es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Era un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur,
prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. Por el país más la ironía es tan deliciosa que casi parece económicamente ficción, entrelazado pero no lo es. Los números que están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024, y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. o ya 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Pezant, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Pero los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlo. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto. Un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Pezant, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo
lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de $500 billón, quizás hacia $1 billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlo. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de $500 billón, quizás hacia $1 billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur,
prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. Y la ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. Más aranceles, en octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su
vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Un mundo sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 266 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024, y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. Y la ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. Lo ha hecho tantas veces antes, el secretario del Tesoro, durante décadas, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo
el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlo. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó, 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. Una vez que una nación aprende que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos,
prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TLC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, México 66 mil acaba de millones demostrar en un solo mes. Que puede es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien. Porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción. Pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto. Un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien. Porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó
tenían derrotado más por su opción propio que aceptar tratado. el trato Sí, que se les ofrecía. Bien. Donald Trump porque está la siendo alternativa derrotado de por el ir TMC, por su cuenta por el era acuerdo que él demasiado mismo costosa negoció, o arriesgada. por el tratado que firmó Esa con bombos y suposición platillos fundamental en su primer se ha mandato, evaporado, presumiendo que se ha era el mejor demostrado acuerdo falsa comercial jamás empíricamente, firmado. y no La va a ironía regresar es tan mágicamente deliciosa que simplemente casi parece porque los ficción, políticos pero no lo es. Los estadounidenses números deseen están ahí en blanco y fervientemente que negro para quien regrese, quiera o verlos. porque griten En más octubre de fuerte en los foros 2025, México internacionales, registró o porque exportaciones por impongan más sanciones en un 66.13 mil intento de millones, castigar a quienes se atreven a buscar en un solo alternativas. mes. El mundo Es el tiene mes opciones de ahora mayores alternativas exportaciones reales, en toda la historia del funcionales, país. probadas, Un récord confiables. absoluto. Y Un Canadá aumento del acaba de demostrar 14.2% respecto al año públicamente anterior. que esas El mayor incremento alternativas mensual funcionan, desde julio de que son viables 2024. Y comercialmente, esto no que son sucedió en tiempos de preferibles paz en muchos comercial. sentidos Esto importantes sucedió en al medio de caos aranceles constante del de lidiar con la 25% sobre el acero impredecibilidad mexicano, estadounidense, en medio de y a aranceles menos del que Washington 25% sobre el aluminio urgentemente de mexicano, esta en medio de complacencia aranceles del imperial, a 25% menos que sobre los haya un automóviles reconocimiento mexicanos, en genuino y medio de la profundo retórica de más que agresiva el que hemos mundo visto ha entre cambiado estos dos países fundamentalmente y en que décadas. Estados Unidos Mientras necesita tanto, adaptarse ¿qué está pasando o del otro quedar lado de la atrás? frontera? Este Los momento será aranceles de Trump recordado por están los recaudando historiadores 100.000 futuros millones de no dólares, como un accidente menos de lo que la temporal sin Casa Blanca importancia, proyectó. no como un 100.000 malentendido millones. El secretario del diplomático Tesoro, menor que fue Scott Pezan, rápidamente prometió en resuelto, agosto que sino los como el aranceles día recaudarían simbólico muy por en que encima una de medio billón, superpotencia quizás dejó hacia billón de dólares. irreversiblemente Los datos de ser el reales centro hasta de gravedad noviembre indiscutido muestran del que apenas sistema llegarán global, a como el 400. día en Escúchenme que bien, el imperio porque lo que comenzó voy a su contarles declive hoy largo y es una de esas probablemente historias que los irreversible, no economistas por de Wall conquista Street militar prefieren no externa como discutir han en caído público. tantos Es una imperios historia antes, sobre cómo el sino hombre por más poderoso negligencia del mundo interna, por lanzó una guerra arrogancia, comercial por contra su complacencia, vecino del por la sur, incapacidad prometiendo destruir fatal de su ver que las economía, reglas del juego prometiendo habían traer cambiado de mientras vuelta los estaban empleos a demasiado Estados ocupados Unidos, peleando entre prometiendo ellos acabar con lo que él mismos. llamaba el Entonces, peor acuerdo la comercial pregunta de la urgente que historia, y deberíamos terminó estar siendo haciéndonos derrotado por su propio colectivamente tratado. como Sí, sociedad lo no escucharon es si bien. Estados Donald Unidos Trump está técnicamente siendo puede derrotado por el TMC, recuperarse de por el este evento acuerdo que él mismo específico. negoció, Esa es la por el pregunta tratado que firmó equivocada con que bombos y distrae platillos de en los su primer problemas más mandato, profundos. La presumiendo que era pregunta el mejor real acuerdo es si comercial Estados jamás Unidos, firmado. como La sistema ironía es político, tan va a deliciosa que notar casi parece siquiera lo ficción, que está pero no lo perdiendo es. antes Los de números que están ahí sea en blanco y demasiado negro tarde para quien quiera cambiar de verlos. rumbo, En octubre antes de de que el proceso de 2025, México realineación registró global sea tan exportaciones por completo que no haya 66.13 ningún mil camino millones, realista de 66.000 regreso al millones estatus en un anterior. solo Y mes. honestamente, Es el mes de basándome mayores en la exportaciones conversación en toda la política historia del actual, país. tal Un récord como absoluto, se un desarrollen aumento los del medios, 14.2% basándome en los respecto al año debates que anterior, estamos teniendo el en mayor las incremento instituciones, mensual desde julio de basándome en las 2024, prioridades y que esto los no líderes de sucedió ambos en tiempos de partidos paz están comercial. expresando Esto públicamente. sucedió en No medio de estoy aranceles del convencido en 25% absoluto de sobre que el estén acero prestando mexicano, atención en medio de real. aranceles No del estoy 25% sobre el convencido de que aluminio entiendan la mexicano, magnitud en medio histórica de de lo que aranceles del está en juego aquí. 25% No sobre veo los automóviles evidencia de que estén mexicanos, en dispuestos a medio de hacer la los retórica sacrificios más agresiva políticos que hemos visto difíciles entre que estos se dos países requerirían para un en cambio de décadas. rumbo Mientras genuino. tanto, Y eso ¿qué más está que pasando del otro cualquier lado de la movimiento frontera? individual Los de Canadá aranceles o de Trump México están o cualquier recaudando otro 100.000 socio millones de comercial dólares, es lo menos que de lo que la realmente Casa Blanca debería proyectó, asustarnos como 100.000 ciudadanos. millones. El Porque los secretario del imperios Tesoro, históricamente Scott Pezan, no colapsan prometió de en la agosto noche a que la los mañana aranceles en un solo recaudarían muy evento por encima de medio catastrófico. billón, quizás Colapsan hacia billón de lentamente, dólares. casi Los datos reales imperceptiblemente, hasta a noviembre través de 1000 muestran que pequeños apenas cortes llegarán a acumulativos, 400.000. a través de Escúchenme una bien, erosión porque lo que gradual, voy a pero contarles hoy es inexorable una de esas poder, historias que los prestigio que economistas es de casi Wall Street imposible de prefieren percibir no discutir día en a día, público. pero Es una historia devastadora. sobre cómo Cuando el hombre más finalmente das un poderoso del paso mundo atrás y lanzó miras una el guerra panorama comercial completo contra su acumulado vecino del durante sur, años o prometiendo décadas, y destruir su estamos economía, presenciando prometiendo traer de exactamente uno vuelta de los esos empleos cortes a Estados significativos Unidos, ahora mismo en este prometiendo momento. acabar con lo que Y él si no llamaba el aprendemos peor las acuerdo comercial lecciones de la historia, estructurales y terminó correctas de este siendo derrotado episodio, por su si no propio hacemos tratado. los cambios Sí, lo escucharon bien. fundamentales Donald necesarios en Trump cómo está siendo abordamos las derrotado
tratado por el TMC, por el
el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, hasta que un día pero no lo es. Alrededor, los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. Reorganizó en octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, como audiencia 66 mil millones en un solo mes. Estados Unidos, es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Pero un récord absoluto, un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024, y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Cada uno de los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia, y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Sí, lo escucharon bien. Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlos. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto. Un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países en décadas. Mientras tanto, ¿qué está pasando del otro lado de la frontera? Los aranceles de Trump están recaudando 100.000 millones de dólares, menos de lo que la Casa Blanca proyectó. 100.000 millones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió en agosto que los aranceles recaudarían muy por encima de medio billón, quizás hacia billón de dólares. Los datos reales hasta noviembre muestran que apenas llegarán a 400.000. Escúchenme bien, porque lo que voy a contarles hoy es una de esas historias que los economistas de Wall Street prefieren no discutir en público. Es una historia sobre cómo el hombre más poderoso del mundo lanzó una guerra comercial contra su vecino del sur, prometiendo destruir su economía, prometiendo traer de vuelta los empleos a Estados Unidos, prometiendo acabar con lo
lo que él llamaba el peor acuerdo comercial de la historia y terminó siendo derrotado por su propio tratado. Tipo de análisis lo escucharon bien. De la Donald Trump está siendo derrotado por el TMC, por el acuerdo que él mismo negoció, por el tratado que firmó con bombos y platillos en su primer mandato, presumiendo que era el mejor acuerdo comercial jamás firmado. La ironía es tan deliciosa que casi parece ficción, pero no lo es. Los números están ahí en blanco y negro para quien quiera verlo. En octubre de 2025, México registró exportaciones por 66.13 mil millones, 66 mil millones en un solo mes. Es el mes de mayores exportaciones en toda la historia del país. Un récord absoluto. Un aumento del 14.2% respecto al año anterior, el mayor incremento mensual desde julio de 2024, y esto no sucedió en tiempos de paz comercial. Esto sucedió en medio de aranceles del 25% sobre el acero mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre el aluminio mexicano, en medio de aranceles del 25% sobre los automóviles mexicanos, en medio de la retórica más agresiva que hemos visto entre estos dos países las realidades estructurales Mientras que las élites tanto, prefieren ¿qué está mantener pasando ocultas? del otro lado de la frontera?